Hermanos, Dios les bendiga en este día. Reciban esta invitación en este día para estudiar la palabra de Dios. Estamos en este día estudiando nuestro estudio número 3, donde se titula Consecuencias de una conducta equivocada, y estamos estudiando la vida de Moisés, el siervo de Dios que Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Vamos a hacer una oración para comenzar este estudio y sean todos invitados en este día. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque nos das este privilegio, Señor, nos das la vida, la salud, Señor, y este privilegio, Señor, de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, de recibirla, Señor, en este día. Yo te ruego, Padre Santo, que tú, Señor, nos ayudes a todos, Señor, porque tú eres quien nos enseña y quien haces muchas cosas, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo, para ayudarnos a entender, Señor, el propósito, Señor, de nuestras vidas, del cual tú nos has llamado, Señor, tú nos has ayudado, Señor, hasta este día, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a todos y abre nuestro entendimiento, Padre Santo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a entrar a este estudio número 3, y quien no tenga su expositor, la base bíblica, la puede encontrar en Éxodo 2, capítulo 2, del versículo 11 al 22, y tenemos 3 objetivos. El primero es conocer las buenas intenciones que Moisés tenía con su pueblo. El segundo es entender que en un principio él no canalizó debidamente sus intenciones. El tercero es saber que ningún pecado queda oculto. Nuestro pensamiento central nos dice: muchas veces la pasión y el celo desmedido ofuscan la mente del ser humano de tal manera que puede llegar a cometer actos deplorables y vergonzosos. Nuestro texto aéreo nos dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hechos 7:25, esto fue lo que relató Esteban cuando le habló al pueblo de Dios bastante desde el principio, desde que entró el pueblo de Dios en Egipto y hasta que fue libertado, y hay muchas cosas que Dios le reveló a este primer mártir de la iglesia. Y esto es lo encontramos en Hechos 7:25. Vamos ahora a ir leyendo la lectura antifonal conforme vamos a ir leyendo este estudio. Y vamos a la introducción. La introducción nos dice que el versículo 11 del capítulo 2 de Éxodo marca el inicio de un nuevo capítulo en la extraordinaria vida del personaje más notable del Antiguo Testamento, que fue Moisés, que a través del propósito que Dios tenía en su vida, como ya estudiamos en el capítulo pasado, que pues un propósito de Dios que se salvase su vida, y que en ese tiempo pues el faraón tomó la decisión de matar a todos los niños, y vimos cómo Dios dirigió aún a su madre a ponerlo en las aguas, y pues allí, con ese propósito, pues también Dios permitió que Moisés viviese
con los egipcios, con el faraón, con la hija de faraón, y fue enseñado por 40 años con los egipcios. Ahora vamos a ver que también la cultura de los egipcios en ese entonces era tan avanzada que la misma Grecia aprendió muchas de sus ciencias, conocimientos que después transmitió a Roma. Prueba de lo avanzado de la cultura y tecnología de los egipcios es el famoso faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo, sus pirámides, sin incluir sus famosos templos. Moisés tenía, para el tiempo de lo que trata nuestra lección, 40 años. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. También eso lo relató Esteban en Hechos 7:23. Ahora vamos a entrar en el estudio. Sabemos que ese fue un sentir de parte de Dios de poner en el corazón de Moisés, de ir y ver a sus hermanos, los hebreos, el pueblo de Dios. Vamos a entrar al desarrollo del estudio. Moisés desea conocer la condición de su pueblo. Éxodo 2, versículo 11 y 12. Y pues vamos a ver que también aquí es donde comienza viendo la indiferencia que había hacia el pueblo de Dios, y pues él toma venganza por su propia mano. Dice el versículo 11: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esto es lo que nos dice el versículo 11 y 12. Estos versículos contienen una combinación de compasión y ofuscación: compasión hacia el pueblo oprimido y ofuscación provocada por la injusticia y el abuso. Aquí en los primeros versículos vemos que dice que sintió el deseo de visitar a sus paisanos. En estos 2 versículos encontramos los siguientes verbos: él salió, él vio, él observó, él miró. Él, viendo, cometió el error de matar, y también el error de esconder al egipcio. Vamos a ver que Moisés salió del palacio real donde vivía. Lo que lo motivó a salir fue el intenso deseo de ver cómo se encontraba su pueblo, la nación a la cual pertenecía. 40 años como egipcio no había erradicado de su alma el amor por su nación, ni su convicción de ser parte de ella. Lo que vio le despedazó el corazón. Contempló un pueblo oprimido, sujeto a la humillación, víctima de los recaudadores de tributos, y que sus compatriotas eran maltratados sin misericordia y sin la facultad de defenderse. Vio también a un egipcio que golpeaba despiadadamente a un hebreo. Según una tradición judía, el egipcio golpeó de tal manera al hebreo que lo mató, y que esta fue la razón por la cual Moisés mató al egipcio. Esto no nos lo dice la Biblia, pero aquí nos da por entender que esta es según una tradición judía, que ese fue el motivo por el cual, perdónenme, por el cual Moisés cometió también pues este asesinato. Con su actitud de esconder en la arena el cuerpo del egipcio, Moisés dio a entender que reconoció haber hecho algo incorrecto. Le ganó la ira
al siervo de Dios y vemos que aunque dice la palabra de Dios que era él un hombre manso, más que todos los hombres sobre la tierra, esto le causó ira, le causó coraje el ver al pueblo de Dios, a sus hermanos, cómo eran tratados y pues lo que no nos dice la Biblia sobre lo que acabamos de leer, que el egipcio mató al hebreo, no está en la Biblia, pero si fue el caso así, sabemos que pues él podría haber usado otra forma para de resolver este problema, pero el coraje, la ira lo dirigió a hacer esto. Vamos a ver nuestro punto B. Su crimen es descubierto. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo culpa y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Esto es lo que nos dice el versículo 13 y 14. La acción de Moisés de encubrir de encubrir su crimen, pensando que nadie se había dado cuenta, fue un grave error, al igual que haber dado muerte al egipcio por su posición como hijo adoptivo de la hija de Faraón. Moisés tenía autoridad para reprender al egipcio abusivo y haberlo castigado de acuerdo con las leyes correspondientes, pero equivocadamente decidió hacer justicia por su propia cuenta, valiéndose de las medidas más extremas, el asesinato. Pues acabamos de leer que dice que él reconoció que había hecho algo malo, algo que pues no estaba bien, y que aún aparte de eso Moisés trató de ocultarlo. El proverbista escribió: el que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13. Pablo le escribió a Timoteo: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Primera de Timoteo 5:24. Y a los efesios les escribió: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Efesios 5:13. Así es de que por la palabra pues sabemos que no podemos ocultar nada delante de la luz que es Dios. Así es de que pues no nos podemos mentir a nosotros mismos. La Biblia relata varios casos de personas que pecaron pensando que no serían descubiertas, entre ellas Adán y Eva en Génesis 3 del 1 al 13, Caín también en Génesis 4 del versículo 8 al 14, Acán en el libro de Josué en el capítulo 7 del 10 al 26, Gitzi, siervo de Eliseo en segunda de Reyes 5, 20 al 27, y también Judas en Mateo 26 del versículo 20 al 25, y Ananías y Zafira en Hechos 5 del 1 al 12. El Señor habló sobre el mismo tema cuando dijo: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Lucas 8:17.
aquí con la palabra podemos ver que no hay nada oculto, que todas las cosas que nosotros hacemos que no le agraden a Dios, pues son descubiertas porque Él es la luz. Tristemente, pues en estos tiempos, en la actualidad, muchos cristianos, hermanos, piensan que pueden vivir una vida normal con el pecado sin ser descubiertos y pues muchas de las veces es muy notable cuando las personas no se quieren acercar a Dios o siempre piden oración, no tienen esa confianza con Dios de que Él puede oírlos, puede obrar un milagro, puede hacer maravillas, pero lo único que está de por medio es el pecado que a veces nos aleja de Dios y no permite que nosotros tengamos esa comunión con Dios, esa confianza con Dios. Y muchas veces es muy notable esto porque las personas siempre piden oración, piden muchas cosas que ellos mismos pueden recibir de parte de Dios. Con la palabra hemos visto que pues muchas personas trataron de encubrir su pecado, pero Dios es la luz y todo sale a luz, todo se manifiesta a luz delante de Dios. Vamos a ver nuestro segundo punto. Faraón procura matar a Moisés y aquí en nuestro punto A dice: Moisés huye de la tierra a la tierra de Madián. En el versículo 15 nos dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. La tierra donde Moisés huyó lleva el nombre de Madián, probablemente porque fue el territorio donde vivía Madián, uno de los 6 hijos de Abraham, que tuvo con Setura, su segunda esposa, después de la muerte de Sara, es lo que nos dice Génesis 25:12. Así de que podemos entender aquí por la palabra que huyó al lugar de Madián, donde pues también estos eran descendientes de Abraham. Y podemos ver en el mapa que viene aquí en nuestro estudio cómo Moisés huyó a un lugar muy lejano. En nuestro mapa que nos muestra el expositor, las tierras prometidas al cruzar el Mar Rojo, pues se encontraban las tierras prometidas directo, caminando directamente después de cruzar el Mar Rojo. Pero Moisés, al huir, aquí como nos muestra el mapa, huye hacia el lado contrario, hacia la parte baja, como siguiendo el mar, pero sobre el desierto, que es donde se encuentra el monte Sinaí también, que fue donde Dios pues trató con él y también trató con el pueblo de Dios, dándole los mandamientos. Y vemos en este mapa que por eso es que la Biblia dice, la palabra de Dios, que por 40 años ellos anduvieron dando vueltas en el desierto, cuando podían haber caminado directamente hacia las tierras prometidas. Pero sabemos que también pues Dios quiso tratar con su pueblo, quiso tratar con Moisés también. Así es de que
Este es algo que pues estamos aprendiendo. Probablemente al ver también la palabra de Dios que Faraón procuró matar a Moisés, se cree que probablemente era otro faraón y no el padre de la princesa que lo adoptó. Además, no fue por haber quitado la vida a un ser humano, sino por haber matado a un egipcio. Nuevamente volvemos al tema del racismo. Si Moisés hubiera matado a un hebreo, su crimen hubiese pasado desapercibido o quizás habría sido condecorado por su acción. La discriminación racial es parte inerte de la naturaleza pecaminosa del ser humano, es un pecado el racismo. Como estamos leyendo y viendo, pues cierto es que si hubiese matado él a un hebreo, pues no hubiese sido tanto el que Faraón se hubiese procurado hasta matarlo, pero como fue un egipcio, pues los egipcios en ese tiempo eran muy racistas, aún al pueblo de Dios los ponían aparte, ellos no se podían mezclar con los egipcios, y vemos que no solamente en esos tiempos podemos ver el racismo como lo estamos viendo en este estudio a través del tiempo. También cuando Jesús vino en esos tiempos también, pues recordemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban, no se juntaban. También había como un racismo, aún con los gentiles que éramos nosotros, también no había mezclas entre ellos, también había como un racismo. Y pues en todos los tiempos y en todos los lugares es el mismo problema. Ahora en estos tiempos vemos que muchos morenos resisten la discriminación que reciben de los blancos. Pero no solamente eso, también discriminan a los indígenas en otros países, de que las palabras también como palabras mestizo, criollo, aborigen, nativo, indio, mulato, afroamericano, negro, amarillo y cobrizo son nombres que se le han puesto a las personas a causa del racismo. También en estos tiempos vemos esto. Ahora vamos a pasar a nuestro punto B. Moisés defiende a las 7 hijas de Reuel, que es Jetro. Y vamos a ver nuestro versículo 16 y hasta 18. Y estando sentado junto al pozo 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y los echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Aquí vemos que Moisés pues hizo algo bueno, ¿verdad? Después de llegar allí a las tierras de Madián. Hay un parecido entre este episodio en la vida de Moisés y en la vida de Eliezer. Eliezer fue el siervo de Abraham, que Abraham mandó a Eliezer a buscarle esposa a Isaac, su hijo. Dice aquí que hay un parecido entre estas historias de Moisés y de Eliezer y también de Jacob. Llegaron sedientos al pozo y se encontraron provincialmente con las mujeres que serían parte del pueblo escogido, Séfora, Rebeca y Raquel. Mientras Moisés se encontraba descansando junto al pozo después de haber saciado su sed, llegaron 7 doncellas con los rebaños de su padre a fin de darles de beber. Se infiere que esto sucedió después de haber estado los rebaños pasteando en el campo. El relato dice que eran hijas del sacerdote de Madián,
La palabra hebrea que traduce sacerdote es Cohen, que significa tanto sacerdote como príncipe. Así es de que Jetro era un sacerdote o un príncipe. La misma palabra significa lo mismo. Ahora vemos que Moisés demostró dos grandes virtudes. Primeramente, valor para enfrentar a un grupo de pastores ventajosos a quienes intimó con su presencia. El segundo fue un espíritu servicial para sacar agua y darle de beber a un numeroso rebaño que requería el cuidado pastoril de 7 jovencitas. Estos principios le ayudarían después al conducir el pueblo de Dios por el desierto hacia las tierras prometidas. Sabemos que por eso Dios lo escogió, porque pues así como vemos en esta lección cómo Él hizo de defender a estas jóvenes y también de darles de beber al rebaño de ellas, pues vemos que Dios había escogido a Moisés por estas cualidades que él tenía. Vamos ahora a entrar a nuestro punto 3. Moisés invitado a vivir con Reuel, que es Jetro, el padre de las jovencitas, de las doncellas. Y vamos a ver nuestro punto A. Las acciones nobles de Moisés son reconocidas. Aquí vamos a leer el versículo 19 y 20. Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Es lo que nos dice el versículo 19 y 20. Aquí vemos que Moisés hizo 3 cosas nobles que más adelante llegaran el favor del padre de aquellas jóvenes. Primeramente, las defendió de los pastores desconsiderados y ventajosos. Segundo, sacó el agua del pozo para todo el rebaño que cuidaban aquellas muchachas. Y tercero, dio a beber a todas las ovejas. Los 3 actos revelan la nobleza y el carácter de Moisés. Aquí vamos a ver también que hay una relación entre la defensa que hizo de las 7 hijas de Jetro con la muerte del egipcio. En las 2 ocasiones lo que le movió a actuar fue su indignación por las injusticias. En el caso del egipcio, por golpear despiadadamente a un indefenso hebreo que no tenía oportunidad de defenderse, y con las hijas de Jetro por ser víctimas de personas abusivas. Aquí vemos que lo movió a actuar fue su indignación por la injusticia en estas 2 ocasiones, en estas 2 partes de la vida de Moisés. Así es de que también el libro de Números 12:3 nos ayuda a comprender quién era Moisés y cómo era su temperamento. Y nos dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero aunque él era un hombre manso, lo que lo indignó fue la injusticia, lo que miró que no era justo lo que ese egipcio había hecho con uno de sus hermanos, y también lo que estos pastores también habían hecho con esas 7 jóvenes. También era algo injusto, y eso, aunque él era el hombre más manso, pues vemos que también se requería a un hombre con ese carácter, un hombre con esa actitud, para tratar después con un pueblo grande sobre el desierto, para ayudarles, para estar aún contestando
los problemas, las preguntas que el pueblo le hacía, que esto también vemos que después, pues, aunque era un hombre muy manso, el pueblo lo cansó. Cristo dijo de sí mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es lo que nos dice Mateo 11:29. Sin embargo, Jesús también fustigó disgustado a los fariseos por sus hipocresías. Echó fuera del templo a los mercaderes en 2 ocasiones con látigo, y le mandó decir al rey Herodes que era una zorra. Aquí vemos que aún nuestro Señor Jesucristo dice que Él era manso y humilde de corazón, pero al ver también que hacían de la casa de Dios, del templo de Dios, pues un mercado, sin tenerle respeto a la casa de Dios, pues también él se enfureció y sacó a todos esos mercaderes que hacían negocio en la casa de su padre. Él sintió el celo de la casa de su padre, aunque era manso y humilde de corazón. Y pues la gran verdad en nuestros días es que la iglesia contemporánea ha dejado de ser una voz profética que truene y actúe contra las injusticias y los abusos y los actos criminales de aquellos que se adueñan del poder. La iglesia sigue siendo la voz profética de Dios. Tenemos ese privilegio de estar en la verdad, pero tristemente pues en estos tiempos pasan muchas cosas y la iglesia está callada. No que la iglesia salga y proteste, salga y haga cosas que no vienen al caso, pero sí cuando hay injusticias, pues Dios pone también el sentir en nosotros de que de movernos, de indignarnos por las cosas que son injustas. Ahora vamos a ver el punto B. Moisés toma por esposa a Séfora, hija de Reuel. Vamos a leer el versículo 21 y 22. Y Moisés convino en morar con aquel hombre, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Esto es lo que nos dice el versículo 21 y 22. Vemos que el caso de Moisés y el de Jacob en Génesis 29, del 1 al 14, anteriormente mencionados, que estos dos hombres salieron huyendo de sus tierras. Llegaron a un pozo, se encontraron con pastoras, Jacob con Raquel, y dieron de beber a sus rebaños. Fueron invitados a casa del padre de las jóvenes, trabajaron para ellos como pastores, y ambos se casaron con una de sus hijas, Jacob con Lea y Raquel. Y pues sabemos que esto fue una decisión por Labán, su suegro, de darle primero a la mayor y después a la menor. Y pues por esto tuvo que trabajar pues 14 años Jacob. Ahora a Séfora también fue lo mismo. Jetro, el papá de ella, también se la dio por esposa a Moisés. En esto vemos que son similares las dos historias. Ahora vamos a ver sobre un antiguo escritor que habla sobre Séfora. El nombre de este escritor es Abdul Farajius. Se refiere a Séfora como Séfora la negra, hija de Reuel el madianita, el hijo de Dan, el hijo de Abraham, por parte de su esposa Sétura. Números 12:1 dice que María y Aarón
hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, que significa morena, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, que significa morena. Aquí nuevamente pues volvemos a ver el racismo, volvemos a ver que ellos, tanto María como Aarón, practicaron el racismo al criticar a su hermano por haber escogido a una morena, una mujer morena. Se cree que a Séfora era una mujer morena, una negra, pero ellos, después de haber vivido tanto racismo con los egipcios, ahora resulta que ellos también resultan practicar el racismo, porque recuerden que para los egipcios era obligación todo pastor de ovejas, oficio al cual se dedicaban los hebreos. Ahora ellos estaban practicando lo mismo, por lo cual habían sufrido esclavitud durante 430 años. El pueblo que más sufrió en la historia por motivos raciales se hizo racista, ya que en el tiempo de Cristo los judíos no se hablaban con los samaritanos, ni mantenían trato con los gentiles. Todavía en nuestros días se nos ha olvidado que por causa de la discriminación racial, Dios hirió con lepra a María en Números 12:10, y Aarón tuvo que confesar arrepentido: locamente hemos actuado y hemos pecado, Números 12:11. Así es de que el racismo se cuenta como pecado. Aquí dijo Aarón que habían pecado por haber hablado de la esposa que había escogido Moisés, su hermano. Habían practicado el racismo y esto era contado como pecado. También vemos que fue precisamente un loco racista que consideró la raza aria como superior a todas las demás, el que originó la Segunda Guerra Mundial, donde perecieron 60 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos. Podemos entender por la palabra de Dios que este espíritu de racismo viene moviéndose desde ya hace muchos años, desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, y pues también en los tiempos que pues no hace mucho que este líder Hitler, pues él causó la Segunda Guerra Mundial, y aquí nos dice que 60 millones de personas murieron y 6 millones de ellas fueron también judíos. El racismo, como podemos ver en este estudio, pues es un pecado. Si hubiese alguien que tuviese en su corazón algo así, pues este estudio nos ayuda a entender que delante de Dios estamos mal y que tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, y perdonó a María, a Aarón. Ellos fueron también llenos de lepra. La lepra fue quitada cuando ellos le pidieron a Dios perdón. También vemos que Moisés, cuando subió al monte, Dios le dijo que pusiese su mano sobre su costado, y dice que cuando la sacó, también su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Y Dios le dijo que volviera a meter la mano en su costado, y pues cuando la sacó ya fue limpia, normal, como la carne normal. Esto nos da por entender pues también que
que Dios limpió el pecado de Moisés, lo perdonó y lo usó, como vamos a ver en los siguientes estudios, como el caudillo, como el hombre que Dios escogió para sacar a su pueblo de la esclavitud. Así de que si Dios los perdonó a ellos, Dios también nos puede perdonar a nosotros. Si algo podemos aprender de esta lección es que nada podemos esconder delante de Dios. Vimos la vida de Moisés en el principio, cómo él quiso esconder su pecado, pero todo fue sacado a la luz y aún tuvo que huir por estas razones, que él tuvo que irse lejos para que no lo mataran. A veces nosotros huimos de estas cosas también, pensando que nuestra vida es normal. Podemos hacer una vida normal con el pecado, pero sabemos que la paga del pecado es muerte. Y a veces pues también nosotros estamos en esas condiciones. No debemos de vivir así. Sabemos que servimos a un Dios que lo sabe todo y que está dispuesto para perdonar y limpiar nuestros pecados. También Él lo hizo con Moisés, Él lo hizo con sus dos hermanos, Él lo ha hecho con todos nosotros en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Así es de que si algo podemos aprender de este estudio es que no debemos esconder nada delante de nuestro Dios, y que Él nos ha dado esa libertad tan grande de poder recibir sus beneficios, recibir el favor para con los hombres, todas esas bendiciones que tenemos de parte de Dios y debemos de disfrutar de ellas. Hasta aquí pues ha sido este estudio. El segundo estudio se titula Llamado a una misión sorprendente, también tratando de la vida de Moisés. Para los que quieran entender más este estudio, la base bíblica es Éxodo 3 del 1 al 12, para poder entrar más en estos estudios y aprender de ellos. Hermanos, hasta aquí mi parte. Dios les bendiga y Dios nos ayude a todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén.